Muy buenas noches. Pues me voy a presentar. Mi nombre es Feliciano Alberto Quintal San Miguel. Yo soy maestro, soy docente de un plantel acá de la ciudad de Mérida, Yucatán. Como sabemos, en esta parte del doctorado nos han pedido hacer un video en el cual podamos explicar cómo podemos calcular la muestra de una población en función de diversas técnicas en las cuales nos han permitido acceder a diversos materiales. Por lo cual quisiera comenzar contextualizando el tema en el cual quisiera abundar, abundar con respecto a la aplicación de este ejemplo. Como podemos ver en la pantalla, el tema propuesto se trata en contextualización de un plantel de secundaria en el interior del estado de Yucatán. Los alumnos eh, van a considerar si es necesaria la aplicación de un programa para combatir la drogadicción entre los jóvenes del plantel. Nosotros sabemos que hay diversas formas en las cuales nosotros podemos hacer el cálculo de la muestra, ¿no? El objetivo es calcular precisamente el tamaño de esa muestra. Por lo cual, deberemos, como sabemos en las técnicas, para poder resolver problemas, no solamente para este caso, sino para todas las planteaciones matemáticas, es entender qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que necesitamos y cómo lo vamos a resolver. En ese sentido, vamos a poder ver aquí diversos conceptos, ¿no? En la parte de la izquierda quisiera mostrarles eh, estos conceptos que son parte de una fórmula que tenemos acá de este lado. Me ha permitido organizarlo de esta manera para poderlo tener junto. Antes de comenzar a ver la herramienta propuesta que está en Excel, que dicho sea de paso, es una excelente herramienta que nos va a sintetizar de forma importante los cálculos referentes a las muestras y sobre todo a la rapidez para poder hacer los proyectos. Tenemos entonces la Z, que es parte de nuestra fórmula, que significa el nivel de confianza que nosotros queremos. Nosotros siempre vamos a querer un nivel de confianza lo más elevado posible, pues obviamente el 95% de confianza es de lo más aceptable. Tenemos que tener muy claro que mientras más nivel de confianza nosotros queramos, vamos a tener que tener una muestra más grande. Es directamente proporcional y eso lo vamos a poder observar después ahorita en la herramienta del Excel. Luego tenemos el tamaño de la población. Acá tenemos que tener en cuenta dos factores, ¿no? Eh, podemos saber el tamaño de la población o podemos no saber el tamaño de la población. En función de esto, nosotros tendríamos que adecuar la fórmula. La mayoría de las veces, como lo ha comentado la literatura en la cual nosotros estamos basándonos, eh, nosotros normalmente sabemos el tamaño de la población. Para el ejemplo que nos ocupa en este caso, sí tenemos un tamaño de población que son 654 alumnos. Eh, no estoy mencionando el nombre del colegio porque es un ejemplo en el cual solamente estamos tratando de ejemplificar la aplicación de esta herramienta y obviamente del método cuantitativo. Luego tenemos la precisión de error o cuál es nuestro margen de error. Nuestro margen de error no tiene que ser complementario, quiero eh, abundar en esa parte. También aclarar que en este caso podemos tener un 6% de error, que también es aceptable. Luego tenemos otras dos eh, variables, que son la variabilidad positiva y la variabilidad negativa. ¿A qué se refiere esto? La variabilidad positiva es suponiendo que el 50% de esta población nos contesta un sí y el otro 50% nos contesta un no. En este caso, nosotros vamos a suponer que hay una equidad en esa parte. Por eso lo ponemos en punto 5 y punto 5. Definitivamente el método nos lo indica de esa manera, por lo cual nosotros estamos teniendo estos factores. Muy bien.
ya tenemos estos elementos. Todos estos elementos están dentro de la fórmula. Importante es que tengamos los elementos para poder hacer el cálculo. Por ejemplo, ¿tenemos la Z que es el nivel de confianza? Sí. Tenemos el AN va a ser precisamente la muestra. En este caso, nosotros ya tenemos nuestro nivel de confianza, que es el 95% al cuadrado, por PQ, que es la variabilidad positiva, y la variabilidad negativa, que sería 0.5 y 0.5 por N, que eso es lo importante en este caso. Con nosotros en este ejemplo, sí conocemos el tamaño de la población. Muy bien. Luego, vamos a seguir analizando la fórmula. Tenemos que N también va a estar directamente proporcional con la precisión de error al cuadrado, más, de nueva cuenta, tenemos el nivel de confianza al cuadrado por la variabilidad positiva y la variabilidad negativa. Entonces, en este sentido, nosotros podemos analizar que tenemos todos los elementos para poder hacer el cálculo. Bien, dicho lo anterior, vamos a proceder a aplicar la herramienta en Excel que se nos ha proporcionado. Muy bien. Vamos a analizar un poquito cómo está esta parte de la muestra, esta parte de la herramienta, perdón. Vamos a ver que tenemos aquí 1, 2, 3, 4 pestañas. En las pestañas, en la pestaña 1 tenemos las técnicas y vamos a ver que la primera es cuando se desconoce el tamaño de la población. La segunda es cuando se conoce el tamaño exacto de la población y la tercera es una muestra por estratos. Nosotros, para nuestro ejemplo, y como es en la mayoría de los casos, vamos a conocer el tamaño exacto de la población. ¿Cuál es nuestro tamaño de la población? 654. Son 654 alumnos. Bien, entonces vamos a tomar la pestaña donde está, que conocemos el tamaño de la población. Aquí yo ya he permitido hacer la aplicación. Si lo analizamos, acá tenemos la misma fórmula. Tenemos aquí la respuesta, que es la que va a responder, o donde está la fórmula eh, contenida en la herramienta de Excel. Y luego, en amarillo, están los conceptos que nosotros podemos cambiar. Aquí, como decíamos, por default, ya tiene el punto 5 y el punto 5, que son las probabilidades de que contesten sí o no. O sea, tenemos la mitad y la mitad. Aquí hace referencia a la tabla Z, que en esta parte hay que hacer referencia que hay una tabla donde, dependiendo del nivel de confianza, ahí tiene un factor que va a ser aplicado en esta fórmula. Muy bien. Dependiendo de la tabla Z, tenemos este valor en contable de la tabla Z, que es 1.96. Bien, entonces, vamos a explicar nuestro tamaño de población, que son 654, que ya está puesto. Y vemos que nosotros necesitaríamos 189 personas para poder alcanzar este nivel de confianza. Pero si nosotros quisiéramos reducir el tamaño de la muestra, tendríamos también que reducir el nivel de confianza. Vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros quisiéramos tener un 90%, podemos ver que reduce significativamente el tamaño de la muestra. Bien, de la misma manera, si nosotros quisiéramos tener un 100% de confianza, tendríamos que utilizar a todos, ¿no? De hecho, no lo arroja, pero vamos a poner un 99. Son 270 personas. Si nosotros quisiéramos un 95, son 189 personas. Y si quisiéramos un error menor, tendríamos un 2%, son 513 personas. Si nosotros quisiéramos tener un 100% y un 0% de error, vamos a poner un 99 para que se vea más. Tendríamos que prácticamente encuestar a todos, ¿no? Entonces, es aceptable tener un 95% de eficiencia, tal vez un 6 o un 5% de error. Mientras menos error que tengamos, como decíamos, directamente proporcional a la muestra. Aquí estamos haciendo algunas pruebas para que veamos cómo funciona la herramienta. Bien,
¿Qué podemos concluir entonces? Para que nosotros eh, podamos saber, vamos a regresar a nuestra propuesta inicial, para que nosotros podamos saber si los alumnos, acá lo tenemos, consideran necesaria la aplicación de un programa para combatir la drogadicción entre los jóvenes del plantel, necesitaremos encuestar a 189,48 jóvenes, 190 jóvenes, y de ahí podremos saber si ellos consideran o no necesario ese programa dentro del plantel, teniendo un nivel de confianza del 95% y una precisión de error del 6%. Bien, de esta manera nosotros, aplicando los conceptos, la metodología y la herramienta de Excel, eh, podremos confluir y poder nosotros en otros métodos o en otras hipótesis, poder generar nuestros tamaños de muestra con mayor eficiencia y efectividad. Bueno, pues hasta aquí, pues un gusto y esperemos poder continuar con el doctorado. Sabemos que falta todavía una parte más para concluir este ciclo y un saludo a usted, maestro, y estamos pendientes.